Muy buenas noches a todos los presentes el día de hoy, o la noche de hoy, perdón, en esta conferencia de la Orden Rosacruz el Orden de Melquisedec. Bienvenidos a todos los aspirantes y también a las personas nuevas que nos están observando y escuchando esta conferencia por primera vez en sus vidas. Vamos a hablar un poco de la Orden Rosacruz y vamos a ver qué es la Orden Rosacruz y un poco también revisar la simbología del escudo de la Orden Rosacruz. De inicio decirles pues que la Orden Rosacruz el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la venerable Logia Blanca, fundada por el venerable maestro Om Yeo-Wan Om. Esta venerable Orden Rosacruz no tiene ninguna relación con las diferentes organizaciones denominadas Rosacruces en este planeta. Y la enseñanza que se imparte desde la Orden Rosacruz es directamente o es para eso que es nuestra conciencia, eso que es el embrión de alma, el Buddhata que está dentro de nosotros, en nuestro templo corazón, y no para eso que es el ego, es decir, para nuestra personalidad. Bien, la Orden Rosacruz es ciencia, es arte y es religión. Es ciencia porque la verdad la experimentamos en nosotros mismos mediante la praxis. Es decir, superamos lo que es la ficción, lo que es maya, lo que es lo ilusorio de nuestra vida en base a la praxis, en base a la práctica. De igual forma, en base a la praxis, superamos todo lo que es creencia. Básicamente, las mal denominadas religiones que se encuentran en este planeta Tierra están basadas básicamente o concretamente en solo creencias nada más. Nosotros, en la Orden Rosacruz que es el padre y madre de las religiones, nos basamos en la práctica, en la praxis. Es decir, todo lo que vamos a hablar esta noche, lo que se conoce o lo que van a conocer ustedes de la Orden Rosacruz tiene que llevarse a la práctica, y una práctica constante, voluntaria y consciente de la enseñanza de la Orden Rosacruz de la enseñanza del Cristo cósmico. También, pues, la enseñanza de la Orden Rosacruz la Orden Rosacruz es arte, porque cultivamos en nosotros mismos, mediante la praxis, eso que es la real belleza interior. Es decir, esa real belleza interior, ese embrión de alma que está dentro de nosotros, tenemos que desarrollar, despertar ese embrión de alma que se encuentra dormido y desarrollarlo. Todo esto en base a la praxis. Y también la Orden Rosacruz es religión porque y la Orden Rosacruz como tal nos encamina a eso que es religarnos a Dios, es decir, volver a unirnos al Padre, volver a unirnos de donde hemos salido, de la matriz de donde hemos salido como conciencia. El religar, el volver a unirnos. Bien, esta conferencia de la noche de hoy es extractada o ha sido extractada de los libros, del libro de la Orden Rosacruz el Orden de Melquisedec, escrito por el venerable maestro Om Yeo-Wan Om. El maestro Om Yeo-Wan es el Sior de la Orden Rosacruz es decir, la máxima autoridad de la Orden Rosacruz el supremo imperator de la Orden Rosacruz. Tal cual como lo decía el título de esta conferencia, vamos a ver un poco qué es la Orden Rosacruz un poco también conocer quién es Melquisedec y también la simbología que está en el escudo de la Orden, especialmente para las personas que quisieran conocer de Ecuador la Orden Rosacruz El maestro Om Yeo-Wan nos dice que el origen de los Rosacruces, miembros augustos de la Gran Fraternidad Blanca, estos fieles apóstoles de la Orden Rosacruz se pierde en la noche de los siglos.
La Rosacruz o los Rosacruces hicieron su aparición en todos los tiempos y en todos los países bajo una u otra denominación. Brillaron tan solo por un breve instante y luego desaparecieron para seguir brillando aún más en las profundidades ignotas de los cosmos superiores. Los sabios de la antigua India, muchos siglos antes del cristianismo, tenían por sagrada la cruz y la veneraban como un símbolo del avatar o el crucificado o el cristificado, en quien se manifiesta el ser Dios. Todos los iniciados en la sagrada ciencia de la cruz tenían por máxima realización el florecimiento de la rosa central que se colocaba conciencialmente en el punto preciso de la intersección de los dos maderos. Podemos ver en la diapositiva las palabras del maestro Om Yowan's Om y lo que es la simbología de la cruz y la rosa. Dice el maestro que la Rosacruz es una realidad cósmica viviente, es una emanación de eso que es Dios, es eminentemente divina. La gran rosa mística significa la augusta realización total de la gran obra, la cristificación plena del maestro del gran Guruji. La rosa en la cruz simboliza al Cristo interno, es decir, que eso que nosotros conocemos como Cristo o el Cristo no es una persona, nos dice el maestro John Watson. El Cristo es una sustancia regeneratriz, no es una persona, y eso ya lo vamos a ver más adelante y sobre todo en las diferentes conferencias que vayamos teniendo durante los siguientes días y meses. Bien, decíamos que la rosa en la cruz simboliza el Cristo interno, el cual florece sobre la cruz luego del intercambio bioelectromagnético de los dos polos simbolizados también en los maderos vertical y horizontal. Tenemos que decir también que este símbolo, la simbología, lo que significa la rosa cruz, es que tiene relación con el sexo. Para nosotros, el sexo es sagrado, ¿no? Y tenemos que también en este momento hacer la diferenciación en lo que es lo positivo, la fase positiva, la faceta positiva del sexo y la negativa. Es decir, en su aspecto positivo, el sexo como tal eh, nos ayuda en la regeneración de nosotros mismos, en el despertar de la conciencia, en la cristificación de nuestros cuerpos. Pero en su expresión o aspecto negativo, que es la fornicación, lo que lleva es a la degeneración del animal racional. Entonces el maestro nos dice que la Rosacruz no es una creación exclusiva para el planeta Tierra, menos como creen algunos ilustrados analfabetos, una invención fantástica del Egipto. Si la Rosacruz fuera, nos dice el maestro, tan solo una invención humana circunscrita al tiempo, al espacio, dejaría de existir. Y dejaría de existir ni bien nos remontamos conscientemente a esos cosmos superiores, a los vecinos planetas del sistema solar y a los demás sistemas de nuestra galaxia. También hay que decirles a las personas que nos están viendo esta noche en esta conferencia que la Orden Rosacruz Om y el maestro Om Yowan's Om nos enseña de que existen diferentes cosmos paralelos, es decir, al cosmos físico. El cosmos físico es en el cual nos encontramos con nuestro cuerpo físico, pero también existe el cosmos vital, el astral, el mental, el causal y dos cosmos más, incluso más cosmos. Entonces, por eso es que el maestro dice que la Rosacruz no está circunscrita, es decir, al tiempo ni al espacio, porque en esos cosmos, esas leyes naturales, pues varían, dejan de ser, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar un poco de eso que es el cosmos astral. Ese cosmos astral, y dentro de ese cosmos astral, por ejemplo, que es la eternidad, nosotros estamos después del tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo está circunscrito a la cuarta dimensión, tercera, cuarta dimensión, y luego en la quinta dimensión es la eternidad. Es decir, como ley natural, no existe la ley natural del tiempo
ahí en esa quinta dimensión. Por eso es que el maestro nos dice que si superaríamos o si estaríamos en esos otros cosmos, que muy fácilmente un aspirante de la Orden Rosacruz On, puede realizarlo en base a la vivencia estricta de la enseñanza, sus esfuerzos como conciencia, puede remontarse a esos cosmos superiores, ¿no? La Orden Rosacruz Om enseña, el maestro Om nos enseña cómo los aspirantes pueden tener conocimiento, tener conciencia de su cosmos, porque es importante también acá decir que una cosa es saber, otra cosa es conocer y otra cosa es tener conciencia de algo. En la Orden Rosacruz Om, en base a la ciencia Rosacruz Om, eh, los aspirantes pueden conocer esas dimensiones paralelas de las cuales estamos hablando y verdaderamente pues tener conciencia y poderse codiar también con grandes maestros en esos cosmos de conciencias. Bien, propiamente nos dice el maestro, la Rosacruz dejaría de existir cuando se llega al sublime momento de trascender estos conceptos de espacio y tiempo, como ya lo hemos dicho. También es importante que ustedes conozcan que los templos de la Rosacruz se hallan en la cuarta dimensión, que ya hemos estado hablando en esta noche, en el astral, en el mental, en el causal, en el búdico, en el nirvánico, en el paranirvánico, en el mahaparanirvánico y pues en todos los cosmos que puedan existir. Porque la Rosacruz es una realidad cósmica viviente, nos dice el maestro, es una emanación de eso que es Dios, es eminentemente divina. Y precisamente en la imagen que ustedes están viendo en este momento, es que se encuentran simbolizados los procesos alquímicos del segundo nacimiento del cual habló Jesús a Nicodemo. Esto lo pueden revisar ustedes en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5. Lo voy a leer en este momento, ¿no? Porque es importante para poder entender el simbolismo, el terrible simbolismo, maravilloso simbolismo, divino simbolismo que se encuentra en esta imagen que es la cruz y la rosa. En este capítulo, en estos versículos del 1 al 5, dice lo siguiente: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas enseñanzas que tú haces, si no tuviere Dios, si no tuviere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces podemos ver que el espíritu es el fuego y este es el principio eterno masculino y el agua es el principio femenino universal y se haya constituido por el enseminis. ¿Qué es el enseminis? El enseminis es esa sustancia regeneratriz, esa energía que la encontramos en la simiente sexual de el hombre y la mujer, o del animal racional macho y el animal racional hembra. Esa simiente sagrada, ese enseminis que se encuentra en los espermatozoides en el hombre y los proóvulos que se encuentran en los óvulos en la mujer. Allí, en esa energía, se encuentra, ¿cierto? El Cristo. Eso es una energía solar que nos ayuda para poder nosotros transformarnos, para poder regenerarnos, para poder hacer el INRI. Ese es el INRI, esa es la energía que nosotros podemos regenerar, que podemos transformarnos y podemos despertar nuestra conciencia y cristificar nuestro cuerpo. Entonces el fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el enseminis, está representado por el madero horizontal. Entonces, la figura
es esa, ¿no? El madero vertical es el fuego, el madero horizontal es el agua. Y la rosa simboliza el Cristo plena y totalmente realizado. El fuego es el Padre, el agua es la Madre. El fuego, el espíritu, el fuego, que mediante la transmutación alquímica fecunda a la Divina Madre, que es el agua, forma la cruz, la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. Básicamente, repito, la rosa cruz es un símbolo sexual, es un símbolo de vida, porque ya el maestro Om nos dice que en el universo nadie nace por creencias, ¿no? Todo el mundo obtiene la vida por medio del cruce del polo positivo y el polo negativo, ¿no? Del varón y la mujer. El cruce de dos energías, positiva y negativa. Nadie tiene vida en creencias, ¿no? O por creencias. El principio masculino, que es el falo, fecunda el principio femenino, que es el útero, para que de este acto generatriz surja la rosa, el universo. La rosa es el hijo, simbolizando y personificando al Cristo. Las aguas primordiales para la creación de toda vida se hallan representadas en el madero horizontal. Y ese madero y esas aguas se hallan en la criatura humana, en el enseminis, en la simiente de vida, ya lo hemos dicho. Es decir, la vida que tiene este planeta es gracias al Sol. Ese Sol, o por medio del Sol, por medio de esa energía que constantemente llega a nuestro planeta Tierra, es que hay vida, existe la vida en este planeta Tierra. Y esa energía que viene del Sol, ¿no? Se encuentra o, digamos, llega al planeta Tierra, pero se encuentra básicamente en las aguas, en los océanos, en los mares, en los ríos, se encuentra esa energía. Y también asimismo, como se encuentra en esas aguas de la vida, de lo que es este, este planeta Tierra, esta esfera azul, también dentro del hombre, dentro de la mujer, por un proceso en los laboratorios del cuerpo, que son, digamos, los órganos que segregan las hormonas, es como ahí esa energía concentrada por medio de ese sistema hormonal, ¿no? Básicamente llega esa energía a las gónadas sexuales del hombre y la mujer. Entonces, esa energía es solar. Por eso es que cuando el animal racional, que es un ser dormido, que es manejado por eso que es el ego, que es una conjunción de millones de yoes, que son malignos todos ellos y que manejan a la máquina humana, ¿no es cierto? Es por medio de esa energía que nosotros tenemos que podemos, como les digo, regenerarnos o degenerarnos. En la forma de la degeneración, el ego está constituido por yoes, pero está alimentado por la fornicación. Y por eso es que el animal racional es un fornicario por excelencia, ha degenerado lo que es el sexo y lo ha hecho una gimnasia placentera, y de esta forma desperdicia totalmente sus aguas de vida, ¿no? Por eso llega prematuramente la vejez y la enfermedad, el cáncer en las personas, precisamente porque expulsamos inconscientemente, forma inconsciente o a veces de forma consciente o inconsciente, porque también hay los sueños húmedos, que es una forma también como el ego, los yoes manejan a nuestros cuerpos internos en diferentes cosmos y pueden darse estos sueños húmedos. De tal forma que desperdiciando esa energía de vida es como nosotros llegamos a una vejez prematura y a la enfermedad. Lo contrario sería utilizar esa energía de vida para poder regenerarnos. ¿Y cómo hacemos esto? Por medio de lo que es la alquimia sagrada, por medio de lo que es la transmutación de la simiente, ¿cierto? Recuerden ustedes, y tienen que haber escuchado hablar de los alquimistas, aquellos que transformaban el plomo en oro. De la misma forma, ¿cierto? Los aspirantes de la Rosacruz, el maestro Joe Om nos ha enseñado mediante sus libros, sus textos esotéricos,
Nos ha enseñado cómo realizar esta transformación utilizando la energía sexual para poder despertar nuestra conciencia en primera instancia. Es decir, transformar, ¿no? Ese plomo, es decir, todo lo malo que está en nosotros, que es representado en el ego y sus yoes, para poder transformarlo en oro, es decir, para poder transformarlo en esa energía que nos va a despertar la conciencia y que también eventualmente, trabajando en lo que es la transmutación sexual, el arcano solar, ¿cierto? Poder ya cristificar nuestros cuerpos. Vamos a ver más adelante un poco esa explicación para que ustedes entiendan a qué estamos refiriéndonos. Bien, entonces, reiterando, las aguas primordiales de la creación de toda vida se hallan representadas en el madero horizontal. Ese madero y esas aguas se hallan en la criatura humana, en el enseminis, en la simiente divina. El espíritu, o sea, el fuego, se halla representado por el madero vertical, que fecunda las aguas de la vida y nace la rosa, el Cristo, lo hemos dicho. En la rosa y en la cruz, donde se halla todo el secreto, es donde se halla todo el secreto del arcano solar que conduce al iniciado de la cristificación. Por eso es que el maestro Om nos dice que la Rosa Cruz no es ninguna forma religiosa, ¿no? Es la madre de todas las religiones, la madre de toda religión. Y el Padre precisamente es eso que es Dios, lo absoluto. Ahora bien, aquí hay que hacer digamos, una distinción en lo que son las verdaderas religiones y lo que tenemos en este planeta Tierra, que son pseudo religiones o neoreligiones, ¿no? Las cristianas, las budistas, las taoístas, que son nuevas religiones, pero pseudo religiones. Porque ya lo hemos dicho al principio, la palabra religión viene del latín religare, ¿no? Que es volver a unir a Dios. Y la única forma, el único medio, el único camino para poder llegar a realizar ese religar es por medio de la enseñanza de la Orden Rosacruz. La Rosacruz es la religión cósmica universal por excelencia. Repito, la Rosacruz es la religión cósmica universal por excelencia. Es decir, nuevamente, ¿no? La Rosacruz no es de este planeta. Es decir, la Rosacruz no es de ninguna civilización que haya estado en este planeta, no la creó nadie en este planeta, no ha sido desarrollada por mente alguna, ¿no? No ha sido desarrollada de forma, digamos, un tanto lógica, para nada. La Rosacruz es en todo el universo y se vive en todo el universo. De allí que el maestro dice esta frase que es muy, muy bonita, que dice que todo el universo es una magnífica rosa floreciendo en la inmanifestada cruz del absoluto. Todo el cosmos inconmensurable es una cruz viviente. Y él lo dice, ¿no? También, desde la más insignificante criatura microbiana hasta las más grandes y excelsas galaxias, en toda su existencia florece majestuosa la rosa. La rosa es la vida crucificada en cruz. De allí que tenemos que decir también, en base a esta conferencia, que Jesús el Cristo dio su vida para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Precisamente el Cristo es el fuego que a todo da vida, que todo lo renueva, que todo lo transforma. De allí que también en la cruz, recuerden ustedes que Jesús escribió con letras de fuego, nos dice el maestro, el incomprensible INRI. ¿Qué significa INRI? ¿No? Eh, el INRI significa Ignis Natura Renovatur Integram. Eso significa INRI, no el rey de los judíos, ¿no? Como nos han hecho creer. Entonces, ¿qué significa esto? Significa fuego que renueva íntegramente la naturaleza. Ese fuego lo tenemos nosotros justamente en nuestra simiente sexual. De allí que tenemos dos opciones.
¿cierto? O regenerarnos o degenerarnos. Básicamente todos los animales racionales que poblan este planeta Tierra están en un proceso de degeneración y eventualmente llegarán a un proceso de involución. Jesús el Cristo logró su crucifixión trabajando incesantemente con la cruz y se coronó floreciendo en ella como la más excelsa de las rosas. Jesús el Cristo es un rosacruz íntegro, completo y unitotal. El hijo del carpintero alcanzó la cristificación porque cumplió su gran obra con la rosa y la cruz. Y todos aquellos hombres, nos dice el maestro, que lograron forjar en sí mismo la rosa cruz, fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas, y de ahí podemos encontrar pues al Cristo griego, a Zeus, hallamos también a Krishna, a Hermes, a Quetzalcóatl, a Babají, al conde de Saint Germain, a todos y todos ellos son el fruto del arcano solar. Este simbolismo de la Rosacruz es el simbolismo del sexo, es el simbolismo de la transmutación, es el simbolismo del arcano solar, de la unión en el sexo, del polo positivo y el polo negativo, del hombre y la mujer, del arcano solar. Entonces cada uno de ellos se hicieron grandes maestros y fueron uno en el absoluto en base a la Rosacruz, en base al arcano solar. Y claro, este trabajo es un trabajo intenso, ¿no? Y es un trabajo de renunciación, pero a la larga, pues evidentemente, en base a la vivencia de la enseñanza de la Orden Rosacruz OM, cada uno de estos maestros hicieron Rosacruces eminentemente. Eh, y pues también pues el maestro nos dice que es la orden Rosacruz, el padre y madre de las religiones, y también pues que de ahí surgieron o se fundaron movimientos religiosos, más ninguno llamó, o sea, más ninguno de estos movimientos religiosos osó llamarse a sí mismo Rosacruz. ¿Por qué? Porque el Rosacruz, no dice el maestro, es el padre, es el íntimo, el ser. Todos esos insignes maestros de la Rosa Cruz no hicieron su voluntad, sino la voluntad del Padre, del Rosa Cruz, del ser. Esa es la razón por la que ninguno de estos grandes seres se identificó con la Rosa Cruz. Eh, de allí que también nos dice que la Rosa Cruz es asentada en el monte, en la piedra, y así, y esa piedra donde el Cristo edifica su templo es el sexo, lo hemos dicho, ¿no? De allí que la Rosa Cruz es eminentemente sexual, es 100% sexual. Claro que cuando nosotros damos estas conferencias a las personas nuevas y hablamos de estos temas, evidentemente pues no están preparados para poder absorber conciencialmente, tal vez sí, pero como ego, como personalidad, no están preparados para poder escuchar, porque esta enseñanza es para el Budat, es para la conciencia, no es para el ego. Entonces, de alguna forma, hay una especie de repulsión a nuestras palabras, a las palabras del maestro, que son las mismas, pero esta es la gran realidad. Estamos dando, estamos transmitiendo en base al valor del amor esta gran realidad. ¿Para qué? Para que ese Buddhata que está absorbiendo esos impulsos del Padre que muere en secreto pueda iniciar en la orden Rosacruz Om como aspirante y pueda en primera instancia despertar la conciencia, despertar esa, esa bella durmiente que se encuentra en nosotros y que es nuestra verdadera alma, nuestro embrión de alma. Bien, entonces lo decimos también, todo en el universo, minerales, plantas, animales, ángeles, dioses, deben su prodigiosa existencia a las maravillosas aguas espermáticas contenidas en el sexo. Es decir, reitero, nadie ha nacido en base a creencias en el universo entero. El conocimiento de la Rosacruz es una realidad viviente en todos y cada uno de los planetas del cosmos infinito, pero no es propiedad de ninguno de los planetas y menos del planeta Tierra, lo hemos dicho también. El propietario de la doctrina Rosacruz
es eso que es lo divinal, eso que es lo absoluto. También pues queremos de alguna forma explicar un poco, recuerden ustedes que la Orden Rosacruz Om dice, Orden Rosacruz Om, el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Bien, Melquisedec, el venerable Logos Melquisedec, es el regente de este planeta Tierra, ¿no? Es el sumo sacerdote del Dios Altísimo, ese venerable gran maestro, y que es reconocido, ¿no?, por los diferentes pueblos porque el gran maestro llevó la rosa y la cruz y se encuentra en milenarias tradiciones que lo reconocen como portador del pan y el vino, emergiendo victorioso de las aguas. Esta obra del gran Logos Melquisedec está relacionada con con el origen y la caída del hombre en el Edén. Entonces, eh, ¿qué pasó básicamente en esa caída del hombre del Edén, ¿no? Eh, eh, hubo un mandato que fue desconocido por Adán y por Eva. Y ese mandato que fue desconocido, que ellos no respetaron, fue el tema de no comer de este fruto del árbol prohibido, el cual, pues, como ustedes ya conocen la historia, comen de este fruto y son expulsados del paraíso. En realidad, eso también tiene una explicación, y es que ellos cayeron en fornicación. Entonces, por fornicación, ellos fueron expulsados del paraíso. Y cuando me refiero a ellos, el maestro nos dice que no fueron dos personas, fueron humanidades enteras que fueron expulsados de la cuarta dimensión por la fornicación. ¿Y dónde fueron? Eventualmente fueron a parar a planetas como el nuestro, eh, al planeta Tierra, a la esfera azul, que es un planeta cárcel. El maestro nos dice de que nosotros, los que existimos en este planeta, en realidad, como conciencia, no somos originarios de este planeta. Nosotros como conciencia somos de otras partes de la galaxia, del universo, pero por esa expulsión del paraíso se nos ha recluido en estos planetas que son planetas cárceles. Por eso es que ustedes pueden observar por qué en este planeta Tierra existe tanta injusticia, tanta maldad, tanta muerte, violación, tanta droga, sicariato, ahora que estamos en medio de lo que es la pandemia, que están esta cúpula capitalista judía que está matando con esa mal denominada vacuna a gran parte de la humanidad, y los que sobrevivan quedarán robotizados, infrahumanizados y robotizados. Es decir, todo lo que vemos en los diarios, en la crónica roja, nos puede confirmar de que estamos en un planeta cárcel, donde se desconoce totalmente lo que es el amor, lo que es la libertad, lo que es la salud, lo que es la justicia, ¿no? Se desconoce totalmente. Y básicamente la enseñanza de la Orden Rosacruz Om es por medio del cual podemos nosotros escapar de este planeta cárcel. Primeramente de nuestra cárcel psicológica y posteriormente de este planeta cárcel. Y todo está basado en la vivencia de los 5 valores de la Orden Rosacruz, que lo vamos a revisar más adelante. Bien, decíamos que toda obra de gran Logos Melquisedec está relacionada con el origen y la caída del hombre en el Edén, y precisamente en su intenso trabajo para lograr el retorno de estos antiguos lemures al seno de la Divina Madre, es decir, la Lemuria, eh, estamos hablando de una civilización que existió hace 18 millones de años. Justamente en esa existencia de la Lemuria es cuando se constituye la Orden Rosacruz Om en este planeta Tierra. Y eso tiene relación, pues, con el venerable Logos Melquisedec. Dice que el gran maestro organizó por primera vez la Orden Rosacruz Om y fue allí, entre los habitantes de la Lemuria, caídos en el terrible vicio de la fornicación,
el materialismo, el egocentrismo, que surgió por primera vez en el gran día cósmico, aquella antiquísima escuela de misterios, la Orden Rosacruz-Om. El gran Melquisedec, también hace referencia al maestro, fue el que confirió la sublime iniciación al gran patriarca Abraham. Y precisamente si ustedes revisan la Biblia, ustedes podrán encontrar en esos versículos la referencia de Melquisedec. Y solamente allí lo van a poder encontrar. Nos dice que después de una cruenta batalla en la que Abraham salió victorioso, lleno de sublime adoración, se arrodilló ante Melquisedec, quien le comunicó el indecible secreto del arcano solar, y también le enseñó la partición del pan y del vino, tal cual se haya transcrito en el libro del Génesis. El gran patriarca Abraham recibió la iniciación allí en la lejana tierra de Ur, en Caldea, y fue el gran ser, el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, quien junto al venerable Sanat Kumará recibió en sus augustos templos a Abraham. Abraham es un sacerdote Rosa Cruz. Y Jesús, el hijo del carpintero, tuvo también el altísimo honor de ingresar a la orden de Melquisedec en pretéritos tiempos y logró asimilarse todo el fuego y la luz en la cruz y la rosa, convirtiéndose él mismo en un Rosacruz viviente. Jesús, el Cristo, es conforme el orden de Melquisedec, uno de los más exaltados maestros de la Rosa Cruz. Bien, para poder seguir en esta conferencia también es importante pues hacer conocer a ustedes el significado también del escudo de la Orden Rosacruz On. El maestro nos dice que la síntesis sagrada se halla representada por los milenarios símbolos que actualmente identifican a la Orden Rosacruz On. Bien, aquí ustedes pueden ver el escudo de la Orden Rosacruz On y vamos a ver cada parte que significa, ¿no? Primero, en la parte de afuera, digamos así, existe una serpiente. Ustedes están viendo esta serpiente verde, ¿no? Que está totalmente, digamos, hecha un círculo, un semicírculo, ¿no? Esta serpiente, nos dice el maestro, que se encierra con un semicírculo, representa a la madre cósmica, que también se la conoce con el nombre de serpiente esmeralda o serpiente chunipi. También podemos observar un triángulo, ¿no? En la parte inferior. Entonces, esta pirámide, ¿no? Nos dice que la palabra pirámide significa fuego que se mide. Y también están las letras I, A, O, que en conjunto significa el nombre sagrado de Dios. Entonces, I es igual a ignis, significa ignis, fuego. A significa agua, aqua, agua. Y O significa origo, el principio del espíritu. Entonces, esta es la referencia también del arcano solar. Bien, también vemos una espada. Si ustedes pueden ver la imagen, esta espada representa a la energía de la divina madre Kundalini. En la explicación de los 5 valores vamos a explicar un poco, valga la redundancia, qué encierra el significado de esta espada y para qué se utiliza. Bien, también podemos encontrar un triángulo con un ojo. Entonces, el maestro nos dice que el triángulo con el ojo es el ojo interno que representa al Padre que todo lo ve. Bien, también podemos encontrar nuevamente el significado de la cruz, ¿no? La cruz significa realizar el sagrado rito del arcano solar. El palo vertical representa al Padre, que simboliza el fuego, y el palo horizontal representa a la Madre, que simboliza el agua. Ya lo veíamos al principio de la conferencia. Y también podemos observar que hay 3 rosas, ¿no? En la parte de en medio del escudo se encuentran 3 rosas. Entonces la rosa central representa al Hijo, simbolizado al Cristo. La rosa de la izquierda representa el valor de la vida, que significa vivir la castidad en transmutación. Y la rosa de la derecha representa el valor de la muerte mística o la disolución de los yoes.
También podemos encontrar dos alas en la parte interna, si ustedes se pueden dar cuenta. Esas alas representan a la libertad que se adquiere viviendo o con la vivencia del Iaú-Om. Y también podemos encontrar en la parte superior, ¿no? Casi en la unión de la cola con la cabeza de la serpiente, a dos triángulos, uno blanco y uno negro. El blanco asciende, el negro desciende. Entonces el maestro nos dice que los dos triángulos, el de la parte superior representa el ascenso y el descenso de la materia y el espíritu. El triángulo blanco simboliza a la Santísima Trinidad, vale decir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo o a la Divina Madre. Y el triángulo negro, en cambio, simboliza a los tres traidores del Cristo que están dentro de nosotros, que son el demonio del deseo, el demonio de la mala voluntad y el demonio de la mente. Esa sería la explicación de el simbolismo que encierra el escudo de la venerable Orden Rosacruz. Y también tenemos pues aquí esta estrella, que es la síntesis consciente de toda religión solar, que son los 5 valores de la autorrealización de la conciencia, que es vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Estos son los 5 valores de la Orden Rosacruz Om, la síntesis de la vivencia de la enseñanza para poder despertar nuestra conciencia y avanzar en el camino de la autorrealización. La vida. Nosotros podemos observar en las personas jóvenes. Las personas jóvenes, por esa juventud que tienen, ¿no es cierto?, se encuentran llenas de vida, de vitalidad, se cansan poco, quieren hacer muchas cosas en el día, esfuerzo físico, juegos, ¿no es cierto? Ellos están llenos de vitalidad. ¿Y por qué? Porque en ellos, la fuerza de eso que es esa energía sexual está latente, está presente. Sin embargo, por medio de lo que es ya la fornicación, pues evidentemente va menguando esa energía y si no entran en el camino de la autorrealización, en el camino de la castidad consciente, pues eventualmente van a llegar a una vejez prematura y a la enfermedad y la muerte, ¿no es cierto? Entonces, el valor de la vida no nos habla de la existencia que tenemos nosotros como animales racionales. El valor de la vida nos habla de una vida superior, una vida en torno a la castidad de la simiente divina, es decir, no expulsar la simiente divina, no llegar a la fornicación. ¿Y cómo se realiza, digamos, este proceso alquímico? Por medio de la transmutación sexual. Y la transmutación sexual son de tres tipos: la unipolar, que es para personas solteras, personas que no han encontrado la pareja, que pueden utilizar esta transmutación, este tipo de transmutación; la transmutación bipolar, que en realidad es utilizada ya por la anuencia de los dos polos positivo y negativo, cuando hay una pareja que se está encaminando a bodas alquímicas. Ahí pueden utilizar lo que es la transmutación unipolar, bipolar, que es la misma unipolar, pero uniendo sus manos, derecha con izquierda, sus rodillas o sus espaldas. Y la transmutación integral, que sí es ya pues la arca noética, el gran arcano solar, que tiene la anuencia ya del polo positivo y negativo, pero de forma de unión sexual, y en la cual pues, o por medio de la cual ya en su práctica constante, es una práctica divina, pueden llegar a la cristificación de sus cuerpos y también a la autorrealización, ¿no es cierto? El valor de la muerte. Hablamos del ego, hablamos de los yoes y de los agregados psicológicos. Es importante hacer la diferencia de cada uno de estos conceptos, ¿no? El ego como tal es la unión de los yoes, ¿no? Los yoes son legión, son los que controlan a la máquina humana, son malignos, son perversos, y cada uno de ellos pugna o lucha por el manejo de la máquina humana. Y eso se puede analizar diariamente
en nuestros propios actos podemos analizarlo, ¿no es cierto? Pero hay un yo que es cabeza de legión, es decir, hay un yo que dentro de ese mismo yo existe otra legión de yoes, que es el yo de la lujuria. Ese yo de la lujuria es un yo terrible, que por medio de ese yo es que caemos en la fornicación, y la fornicación es la que nutre a todo el ego. Pero ¿qué son los agregados psicológicos? El maestro John Wasson nos dice que los agregados psicológicos, en cambio, son ciertos condicionamientos que tiene cada yo, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, diríamos así, eh, 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 la forma de vestir, ¿no? La forma de tener diferentes tipos de tal vez perfumes, diferentes situaciones que ese yo le gusta arreglarse. Son ciertas cosas como la vestimenta del yo, diríamos así, no es la vestimenta del yo, esos son los agregados psicológicos. Sin embargo, el maestro John Wasson nos dice que nosotros no deberíamos ocuparnos de esos agregados psicológicos porque ya en el trabajo del gran arcano, pues tenemos que dar muerte a los yoes, y muertos los yoes, pues mueren los agregados psicológicos también, ¿no? Entonces no hay que fijarnos mucho en esta situación de los agregados psicológicos, sino más bien en lo que es en primera instancia, justamente por el valor de la muerte, por medio del autorrecuerdo y la autoobservación como conciencias, detener la expresión de los yoes, detener esa expresión para que no puedan manejarnos. ¿Y cómo se hace eso? Por medio del autorrecuerdo y la autoobservación, ¿no es cierto? Es decir, con la vivencia íntegra de los 5 valores, pero en el valor de la muerte es por medio del autorrecuerdo y la autoobservación en primera instancia. Posteriormente, ya con el trabajo en el gran arcano, pues por medio de esa espada que vimos justamente en el escudo de la Orden Rosacruz, que es la espada de Kundalini, el fuego del Espíritu Santo, es como se puede dar muerte a cada uno de esos yoes, teniendo primero una comprensión profunda de cada uno de ellos. Entonces, ese es el valor de la muerte mística, no la muerte profana. Y también tenemos el valor del amor, que es amar a la humanidad, darle lo más preciado que tenemos, que poseemos, algo invalorable que nosotros tenemos, y eso lo constituye la enseñanza de la Orden Rosacruz. Entonces, ese es el valor del amor. Pero para poder practicar ese valor del amor, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos como conciencia, no como ego. Amándonos a nosotros mismos, primeramente, como conciencia, podremos amar a los demás. Si no existe ese amor primero como conciencias para nosotros mismos, no podremos nunca amar a los demás. El valor de la libertad. Recuerden ustedes las alas que estaban en el escudo de la Orden Rosacruz-Om. Esa es la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación, que como también estaba en la imagen se denomina IAU-OM. Por medio de esta práctica es como nosotros podemos despertar conciencia. Detener también a los yoes, pero podemos despertar conciencia. Es una práctica que la tenemos que hacer constantemente, en base a la ciencia Rosacruz, ya lo hemos hablado, dice el maestro que lo tenemos que hacer las 25 horas del día. Bien, también por último tenemos el valor de la sabiduría, es que hacer la voluntad del Padre, ¿no? Poniendo de nuestra, digamos, de nuestra parte ese granito de arena de mostaza que es nuestra vida entera. Bien amigos, esa sería la conferencia del día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna consulta que puedan realizarla, pueden abrir sus micrófonos o pueden utilizar el chat, y yo en las medidas de mis posibilidades podré contestar esa pregunta que ustedes puedan tener en este momento. Así que adelante con las preguntas que ustedes tengan. Buenas noches a todos. Gracias, hermano. Buenas noches, señora Rosa. Soy Adelante. Rosa, sí. Bueno, para mí, desde el momento que prendí el celular, mm, de verdad que esto es una excelente conferencia y los felicito porque realmente, claro, como usted dijo, que no todos están para comprender que de pronto la gente nueva se asusta cuando se habla del sexo, ¿no? Así es. Y esto, lo que ustedes hablan es con sabiduría, porque han estudiado, porque están
en la orden. Y yo la verdad que me he quedado extasiada con esta conferencia. Un He minutito, estado un disculpe poco que me estén haciendo una delicada de pregunta por salud eso. y no he estado, recién llegué Un del minuto. médico, entré un poquito tarde, pero me tocó escuchar cosas maravillosas que a veces uno desconoce, ¿no? Y bueno, seguir adelante, yo los agradezco porque en realidad usted nos abre la mente, eh, y estar ahí atento a todas las cosas que nos tenemos aquí en este mundo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Yo no tengo ninguna pregunta porque en realidad, para mí, en realidad estas cosas, digamos, me dejan así como noqueada, noqueada. Y claro, se las conoce, pero chuzo, es algo muy maravilloso la enseñanza de la Rosa Cruz León. Gracias. Gracias, señora Rosita. Muchas gracias por sus palabras y le invitamos para que continúe siempre, no deje de ingresar a las conferencias, para que se nutra sobre todo de Sí, las palabras del maestro Om Yo One's Om, que es, sí, digamos, en este momento, desde que nosotros somos aspirantes de la Orden Rosacruz Om, es esa persona que nos ayuda, es ese ser maravilloso que nos guía en el camino y nos ayuda para poder llegar a la autorrealización, al despertar de la conciencia y poder sí, trascender estas cárceles, tanto sí, la psicológica como la física. Así que sí, le sí, invito, nunca deje de faltar sí. para que escuche las conferencias. Sí, lo que pasa es que he estado un poco delicada con la parte dental y estaba dolorida y a veces perturbada, cansada, entonces, y bueno, los quehaceres también, ¿no? Así es. Pero hoy, gracias Padre, porque en realidad entré a una excelente conferencia. Muchísimas gracias y espero estar asistiendo. Ya me voy a mejorar, ya hoy día la dentista me dijo que realmente tengo que hacer mis trabajos y bueno, los voy a hacer porque ya ve que ya no hay más que hacer. Gracias, Muchísimas señor. gracias. Gracias, señor Muchas Rosita. gracias. Buenas noches y que se mejore Buenas todo, noches. ¿no? Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias también. Sí, gracias. En Star Meeting me iban a hacer alguna pregunta, por favor. Adelante, disculpen que me estaba hablando alguien por el Zoom. ¿Qué es? Perdón, no lo escuché. Ah, ya. Ya, muy bien. Gracias por la pregunta. Cada planeta de este sistema solar, cada planeta tiene a un regente. A cada planeta tiene en el centro del planeta a un ser que es el que se encuentra justamente eh, regentando el planeta. En el caso de Melquisedec, recuerden ustedes que en el planeta Tierra, cuando hemos estudiado tal vez en el colegio o en la universidad, se nos ha dicho que en el centro del planeta existe un fuego, ¿no? Que hay un núcleo de fuego. Entonces, en ese centro del planeta se encuentra este venerable ser, este maravilloso ser, y tiene él la capacidad o digamos, el trabajo de alguna forma de ser él mismo, digamos, como el equilibrio de tanta maldad que existe en este planeta, ¿no? En este planeta cárcel. Entonces, ese gran ser que se encuentra ahí, en el centro de la Tierra, digamos que es el padre del venerable maestro Om Yo One's Om, que es la segunda conferencia que vamos a brindar en este ciclo de conferencias eh, para personas nuevas en Ecuador.
Estamos justamente tratando de renovar. Perdón, se escucha un eco. Estamos tratando de renovar un poco todo lo que son las conferencias dentro del Ecuador, y estamos en este ciclo de conferencias explicando desde cero lo que es la Orden Rosacruz-Om. Entonces volvíamos a lo que es Melquisedec, el regente del planeta Tierra. Justamente es ese fuego, es esa energía que se encuentra ahí, que es el padre del el maestro Om, Yo-Wan's Om. Recuerden también ustedes que dentro del planeta Tierra justamente existen humanidades, ¿no?, que están viviendo ahí. De ello nos ha explicado el maestro Om, Yo-Wan's Om, que ese trono del gran Melquisedec es el sol interno del planeta Tierra, ¿no? Es el sol que nos da vida también directamente dentro del planeta, ¿no? Porque existen humanidades ahí, existe un clima, ¿no? Es decir, todo lo que existe fuera del planeta, en la superficie, existe también dentro del planeta Tierra, y humanidades. Y esas humanidades pues son totalmente diferentes a las disque humanidades, entre comillas, que existen fuera o en la parte exterior del planeta, en el planeta Tierra. Entonces, de alguna forma, para terminar la explicación, regentar significa tal vez cuidar, tal vez dirigir, tal vez ser un balance de todo lo malo, de todo lo terrible que existe en la superficie, de todo lo terrible que es el animal racional, y ser ese balance positivo, ese fuego positivo, ese fuego de vida, para que este planeta Tierra, que también, digamos, este planeta es un ser vivo, mantenga esa vida también y pueda pues seguirse desarrollando, evolucionando como como un ser vivo, ¿no? Eso le podría responder. Muchas gracias por la pregunta. Bien, amigos, si no existe ninguna otra pregunta, pues me queda más que invitarles a las siguientes conferencias que la Orden Rosacruz OM va a brindar. El día de mañana, viernes 2, tenemos la sexta y la séptima iniciación de misterios mayores, las iniciaciones de misterios menores, la voluntad del Padre. Tenemos también el día sábado, perdón, la voluntad del Padre. El sábado también cómo obtener una salud integral. Y el mismo sábado también tenemos imaginación creadora, 5 claves para despertar la imaginación creadora. Y el domingo tenemos algún tema de la sabiduría Rosacruz. Y a las personas que son de Ecuador, poderles invitar también para que nos visiten en nuestras páginas de las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, y puedan también ahí contactarnos para poder darles todos los datos y que puedan llegar a nuestras aulas Luxis, a nuestras conferencias que se brindan los días sábados tanto en Quito y en Guayaquil de forma presencial con las prácticas de vida, ¿no? Entonces, sin más, les agradezco por haber estado esta noche y me despido. Una linda noche para todos ustedes. Gracias. Por favor, Rodrigo, mándenos la hora de las conferencias del día de mañana. ¿Y el sábado a qué hora? Ya, el día de mañana justamente es a las 8 de la noche. Ah, A las 8 de la noche, exactamente. ya, Por este muchas mismo gracias. medio. Ya, muchas gracias. Ya de Ya, nada, señora Rosita. Que pase bien. Hasta luego. gracias. Hasta mañana. Gracias.